Mis hijos me regalaron una taza que decía el mejor papá del mundo en mi cumpleaños. Lee abajo, dijo mi hija riéndose. En letras pequeñas, Día de los Inocentes, no eres nuestro padre. Levanté la mirada confundido. Mi esposa tenía las pruebas de ADN, los 3 son de mi exnovio, dijo. Enseguida llamé a mi abogado. 1 hora después, ella recibió un correo, y palideció. Mis hijos empezaron a llorar. Soy Manuel Harper, 45 años, dueño de una empresa de seguridad en Nueva York. Harper Security Solutions protege bancos, museos y a algunos ricos famosos. He trabajado duro para llegar aquí, y mi vida parecía perfecta, una casa en Brooklyn, mi esposa Fiona y mis 3 hijos, Emma de 14, Dylan de 12 y Sophie de 9. Pero el día de mi cumpleaños, todo se vino abajo. Era un sábado de abril, soleado, con la casa llena de ruido, globos, música, olor a pastel que Fiona había hecho. Los chicos corrían por la sala, riendo, y Fiona organizaba la fiesta como siempre, con esa sonrisa suya que parecía genuina. Me desperté temprano, tomé mi café y revisé correos de trabajo. Todo normal, hasta que Emma entró con una caja envuelta en papel rojo. Papá, abre tu regalo, dijo, con una sonrisa traviesa. Dylan y Sophie estaban detrás, riendo. Fiona traía una bandeja de comida y nos miraba. Desenvolví la caja y saqué una taza blanca que decía el mejor papá del mundo. Sonreí, contento. Mis hijos siempre tenían detalles así, y me hacían sentir que valía la pena todo el esfuerzo. Gracias, chicos, está genial, dije, levantando la taza. Emma soltó una risita. Lee abajo, dijo, tapándose la boca. Giré la taza. En letras pequeñas decía, Día de los Inocentes, no eres nuestro padre. Pensé que era una broma tonta, pero sus caras me hicieron dudar. Emma seguía riendo, Dylan miraba al suelo y Sophie apretaba su muñeca, como si quisiera desaparecer. ¿Qué es esto?, pregunté, confundido. Fiona dejó la bandeja y sacó una carpeta de la nada. Es la verdad, Manuel, dijo, con una mirada que no reconocía. Los 3 son de mi ex, Mark. Aquí tienes las pruebas de ADN. El mundo se me vino encima. No podía respirar. Miré la carpeta, pero no la abrí. No necesitaba hacerlo. Su voz era como un martillo. Entonces escuché una risa desde la puerta. Era Mark, el amigo de Fiona que vivía con nosotros desde hace meses. Fiona lo trajo a la casa hace 7 años, diciendo que necesitaba ayuda. Era un tipo simpático, siempre sonriendo, y cuando dijo que podía quedarse un tiempo, no me opuse. Confiaba en Fiona. Mi trabajo me tenía ocupado, reuniones, viajes, contratos con el FBI. Nunca sospeché nada. Mark se apoyó en la puerta, con una sonrisa burlona. Vamos, Manuel, no te hagas el sorprendido, dijo. Miré a mis hijos. Emma parecía divertirse, Dylan no levantaba la vista y Sophie empezaba a sollozar. Me sentía como si me hubieran apuñalado, pero no podía mostrarlo. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Richard, ven a la casa ahora. Trae todo lo que tengas, dije, y colgué. Fiona frunció el ceño. ¿Qué haces?, preguntó, con un toque de nerviosismo. No contesté. Me quedé mirando la taza, con una rabia que apenas podía contener. La hora siguiente fue un desastre. Los invitados se fueron, notando que algo andaba mal. Fiona y Mark se quedaron en el comedor, hablando bajo. Los chicos se encerraron en sus cuartos. Me fui a mi despacho y esperé a Richard. Cuando llegó, traía una maleta llena de papeles y una cara seria. Esto va a ser feo, Manuel, dijo, sentándose. Pero tenemos algo, asentí. Hace meses, algo en mí me hizo guardar grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa. Mi empresa instala sistemas de última generación y nuestra casa estaba llena de ellos. Nunca las revisé porque confiaba en Fiona. Pero ahora, mi instinto me decía que ahí estaba la clave. Muéstrame, dije. Richard sacó una USB y la conectó a mi laptop. Las grabaciones mostraban a Fiona y Mark hablando en la cocina, riéndose de mí, planeando algo. No vi todo, pero era suficiente. Había pruebas de que Fiona y Mark tenían algo, y que me habían estado usando. Esto puede servir para el divorcio, dijo Richard. Si quieres ir más lejos, podemos usar tus contactos. Quiero que paguen, dije, con una calma que me sorprendió. Richard envió un correo a Fiona con algunos documentos legales. Minutos después, la escuché gritar desde el comedor. Fui y la vi mirando su teléfono, pálida como un muerto. Mark estaba a su lado, con la cara desencajada. ¿Qué hiciste?, balbuceó Fiona, mirándome con pánico. No dije nada. Miré hacia la puerta del cuarto de los chicos, donde estaban asomados, llorando. Me acerqué a ellos. Todo va a estar bien, dije, aunque no lo creía del todo. Esa noche, me quedé en mi despacho con un whisky. La taza estaba en el escritorio, como un recordatorio de todo lo que había perdido. No sentía tristeza, solo furia. Esto no iba a quedar así. Fiona y Mark pensaban que me habían destruido, pero no sabían con quién se habían metido. Mi empresa no solo protege a otros,
yo sabía cómo protegerme a mí mismo. Y esto era solo el comienzo. Me levanté y caminé hacia el archivador de seguridad en la esquina de mi despacho. Era un modelo antiguo, de esos que parecen sacados de una película de espías, pero dentro guardaba algo más valioso que oro: información. En mi negocio, la información es poder, y yo había aprendido a recolectarla sin que nadie lo notara. Saqué una segunda USB que había guardada bajo llave, una libreta con notas y una lista de contactos que incluían nombres desde agentes del FBI hasta fiscales y jueces. No era solo un empresario, tenía una red construida durante años, favores que podía cobrar ahora. Me senté de nuevo y conecté la segunda USB a mi laptop. Las grabaciones eran más extensas que las que Richard me había mostrado antes. Estas no solo captaban a Fiona y Mark planeando en la cocina o riéndose de mí, también mostraban a Mark moviéndose por la casa a altas horas de la noche, entrando y saliendo de la habitación de huéspedes que Fiona decía que era solo para él. Había clips de él hablando por teléfono, mencionando nombres y números de cuentas bancarias que no tenían sentido en ese momento, pero que ahora me hacían sospechar. Fiona aparecía en varias escenas, susurrándole cosas, tocándole el brazo, riendo como si yo no existiera. Cada video era una puñalada, pero también una bala para mi arsenal. Llamé a Richard de nuevo, aunque eran las 2 de la mañana. ¿Qué pasa, Manuel? Respondió, con la voz ronca de sueño: necesito que investigues a Mark. Todo. Cuentas, negocios, antecedentes. Y quiero que lo hagas rápido, dije. ¿Estás seguro de ir tan lejos? Esto puede ponerse feo, dijo, más despierto ahora. No hay vuelta atrás, respondí, y colgué. Los días siguientes fueron una maratón. Me encerré en mi despacho, apenas dormía, comía lo que encontraba en la nevera y evitaba a Fiona y Mark. Ellos seguían en la casa, actuando como si nada, aunque Fiona estaba más callada desde que recibió el correo de Richard. Mark, en cambio, seguía con su sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado. Los chicos estaban confundidos. Emma me evitaba, Dylan apenas hablaba y Sophie me seguía con ojos tristes, como si supiera que algo estaba roto. Mientras tanto, Richard y yo trabajábamos en silencio. Mis contactos en el FBI se movieron rápido. Uno de ellos, un agente llamado Tom que me debía un favor por un sistema de seguridad que instalé en su oficina, me llamó 3 días después: Manuel, tu amigo Mark no es solo un idiota. Tiene un historial de estafas pequeñas, pero hay algo más grande. Está ligado a una fundación benéfica que Fiona apoya, y hay movimientos de dinero raros. Dame un par de días y tendré algo sólido, dijo. Hazlo rápido, Tom. Quiero esto resuelto ya, respondí. Por las noches, revisaba más grabaciones. Encontré una donde Mark hablaba con Emma en el jardín, diciéndole cosas como: tu papá siempre está trabajando, ¿verdad? No se da cuenta de lo que pasa aquí. Emma asentía, insegura. En otra, le daba a Dylan un videojuego caro y le decía: esto es entre nosotros, no le digas a Manuel. Con Sophie, era más sutil, contándole historias sobre su infancia, como si quisiera ganársela. Estaba manipulándolos, y Fiona lo dejaba hacer. Mi sangre hervía, pero me obligué a mantener la calma. La venganza no funciona si pierdes la cabeza. El viernes, Richard llegó a la casa con una carpeta gruesa y una expresión que mezclaba satisfacción y preocupación. Esto es dinamita, Manuel, dijo, dejándola en mi escritorio. Mark no solo estafó a la fundación. Robó casi $1 millón, usando cuentas falsas que creó con la ayuda de Fiona. Tenemos transferencias, correos, todo. Y hay más. Mark tiene una orden de arresto pendiente en Jersey por un fraude anterior. Si lo entregamos, cae de duro. ¿Y Fiona? Pregunté, hojeando los documentos. Ella sabía lo de la fundación. Hay correos donde discute con Mark cómo dividir el dinero. Podemos acusarla de complicidad, pero eso dependerá de ti. Si vas por ella, pierde todo: custodia, reputación, dinero, dijo. Por un segundo, dudé. Fiona era la madre de mis hijos, aunque ya no los sentía como míos. Pero luego recordé la taza, su risa fría, las grabaciones. No había espacio para la piedad. Hazlo. Quiero que ambos paguen, dije. Richard asintió y se puso a trabajar. Esa misma tarde,
envié un mensaje a Tom en el FBI, dándole el visto bueno para mover las piezas. Mientras tanto, organicé una reunión en la casa con Fiona y Mark. Quería ver sus caras cuando todo se derrumbara. El sábado, los cité en el comedor. Fiona llegó con los brazos cruzados, nerviosa. Mark, como siempre, entró con su sonrisa de sobrado. Los chicos estaban en sus cuartos, pero sabía que escucharían desde la escalera, como siempre hacían cuando algo importante pasaba. ¿Qué quieres, Manuel?, preguntó Fiona, con voz cortante. Hablar, dije, tranquilo. Sobre la casa, los chicos, nuestro futuro. Mark soltó una risita. ¿Futuro? Vamos, hombre, ya perdiste. Acéptalo y sigue con tu vida, dijo. Saqué mi teléfono y puse un video en la mesa. Era una grabación de ellos dos en el garaje, discutiendo cómo sacar el dinero de la fundación sin que yo lo notara. Fiona palideció al instante. Mark se quedó callado, por primera vez sin una respuesta ingeniosa. Esto es solo una parte, dije. Tengo horas de grabaciones, correos, transferencias. Y el FBI ya está al tanto. Fiona se levantó, temblando. No puedes hacer esto. Son mis hijos. Gritó. Nuestros hijos, corregí, aunque las palabras me dolían. Y tú los usaste, como usaste mi dinero, mi casa, mi vida. Mark intentó hablar, pero lo corté. Cállate. Tu orden de arresto en Jersey ya está activa. ¿Y la fundación? Eso te va a costar caro, dije. El silencio fue pesado. Fiona se derrumbó en la silla, llorando. Mark miraba la mesa, como si buscara una salida. Entonces escuché pasos en la escalera. Emma, Dylan y Sophie estaban ahí, con los ojos rojos. Emma dio un paso adelante. ¿Es verdad, mamá? ¿Hiciste eso?, preguntó, con la voz rota. Fiona no respondió. Solo lloró más fuerte. Me acerqué a los chicos y los abracé, aunque no sabía si me lo permitirían. Para mi sorpresa, se aferraron a mí. Esa noche, el FBI llegó a la casa. Mark fue esposado y llevado en una patrulla. Fiona no fue arrestada, pero Richard le entregó una orden de desalojo. La casa era mía, comprada con mi dinero antes del matrimonio, y los documentos de divorcio ya estaban en marcha. Fiona se quedó en un hotel, sola. Los días siguientes fueron duros. Los chicos estaban destrozados. Emma se sentía culpable por la taza, Dylan apenas salía de su cuarto y Sophie lloraba cada noche. Intenté hablar con ellos, pero no sabía cómo. Contraté a una terapeuta para que los ayudara, y poco a poco empezamos a reconstruir algo. Mientras tanto, seguí trabajando con Richard y mis contactos. Mark fue acusado formalmente por el robo a la fundación y el fraude en Jersey. Las pruebas eran abrumadoras, y su juicio estaba programado para dentro de un mes. Fiona, por su parte, enfrentaba cargos menores por complicidad, pero lo peor para ella fue perder la custodia temporal de los chicos. El juez, un viejo conocido mío, decidió que se quedaran conmigo hasta que todo se resolviera. Una noche, unas 2 semanas después, Emma entró a mi despacho. Llevaba la taza en la mano. Lo siento, papá, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía lo que hacía. La abracé fuerte. No es tu culpa, pequeña. Nunca lo fue, dije. Me dio la taza y se fue a su cuarto. La puse en el escritorio, pero esta vez no sentí rabia. Sentí algo más, determinación. Esto no había terminado. Mark estaba cayendo, Fiona estaba perdiendo todo, pero aún quedaba un paso más. Quería asegurarme de que nunca volvieran a lastimar a mis hijos, ni a mí, ni a nadie. Y para eso, necesitaba jugar mis últimas cartas. Me quedé despierto hasta el amanecer, revisando cada detalle con Richard por teléfono. Mi plan era sencillo pero devastador: usar todo lo que tenía, pruebas, contactos, influencia, para cerrar este capítulo de una vez por todas. No solo quería justicia, quería que Fiona y Mark entendieran que no podían jugar con la vida de otros y salir ilesos. Mi empresa, Harper Security Solutions, no solo instalaba cámaras, construía muros impenetrables. Y ahora, esos muros los iba a usar contra ellos. El lunes siguiente, me reuní con Richard y Tom, mi contacto en el FBI,
en un café discreto en Manhattan. Tom trajo una carpeta nueva, más gruesa que la anterior. Manuel, esto es todo lo que tenemos sobre Mark. Además del robo a la fundación y el fraude en Jersey, encontramos vínculos con una red de blanqueo de dinero. No es el pez gordo, pero sabe lo suficiente como para negociar. Si canta, podría reducir su condena, pero eso no te va a gustar, dijo Tom, empujando la carpeta hacia mí. No va a negociar, dije, firme. Asegúrate de que no tenga salida. Tom levantó una ceja, pero asintió. Sabía que no estaba pidiendo un favor pequeño, pero también sabía que yo había hecho mucho por él en el pasado. Richard, por su parte, sacó su propia carpeta. Fiona no es tan limpia como parece. Encontramos correos donde no solo sabía lo de la fundación, sino que ayudó a mover el dinero a una cuenta offshore. Podemos acusarla de lavado de activos, pero eso significa meter a los chicos en el ojo público. ¿Estás seguro?, preguntó. Pensé en Emma, Dylan y Sophie. Ya habían pasado por suficiente. La idea de arrastrarlos a un circo mediático me revolvía el estómago, pero dejar que Fiona se librara no era una opción. Vamos por ella, pero con cuidado. Quiero que los chicos queden fuera de esto, dije. Richard asintió y empezó a tomar notas. Mientras tanto, yo tenía otra carta bajo la manga. Durante años, había trabajado con un juez retirado, el señor Callahan, que ahora asesoraba en casos de alto perfil. Lo llamé esa tarde. Manuel, esto es un desastre, dijo Callahan, después de escuchar mi resumen. Pero tienes las pruebas. Si me das luz verde, puedo hablar con algunos colegas en el tribunal. Fiona no verá la cárcel, pero perderá cualquier posibilidad de recuperar la custodia o su reputación. Hazlo, dije, sin dudar. Los días siguientes fueron una danza calculada. Tom presionó a los superiores de Mark en la red de blanqueo, usando la información que teníamos. Mark, atrapado, intentó negociar, pero Tom se aseguró de que sus ofertas cayeran en oídos sordos. El juicio de Mark se aceleró, y una semana después, estaba frente a un juez. Las pruebas eran abrumadoras: transferencias bancarias, correos, grabaciones de mi casa. Lo condenaron a 10 años sin posibilidad de libertad condicional. Cuando lo vi esposado en las noticias, no sentí alegría, solo alivio. Un enemigo menos. Fiona, mientras tanto, estaba desmoronándose. Richard presentó los cargos por lavado de activos, pero con un trato: si aceptaba no pelear la custodia y renunciaba a cualquier reclamación sobre mis bienes, evitaría la cárcel. Fiona, acorralada, firmó los papeles en un motel barato donde se estaba quedando. La vi por última vez cuando dejó los documentos en mi despacho. No había rastro de la mujer segura que me había traicionado. Estaba demacrada, con ojeras y el pelo desordenado. ¿Contento?, murmuró, con voz rota. No se trata de estar contento, dije. Se trata de proteger a los chicos. Se fue sin decir más. Nunca volví a hablar con ella directamente. Los chicos fueron el verdadero desafío. La terapeuta, una mujer amable llamada Clara, nos ayudó a navegar el caos. Emma estaba furiosa consigo misma por haber seguido el juego de Mark con la taza. Dylan se encerraba en su cuarto, jugando videojuegos para no pensar. Sophie, la más pequeña, me preguntaba cada noche si Fiona volvería. No tenía respuestas fáciles, pero Clara nos dio herramientas. Empezamos a hacer cosas juntos: noches de pizza, partidos de fútbol en el parque, incluso un viaje improvisado a un parque de diversiones. Poco a poco, sus sonrisas volvieron. Una tarde, unas 3 semanas después del juicio de Mark, Dylan entró a mi despacho. Llevaba un cuaderno en la mano. Papá, hice algo, dijo, tímido. Abrí el cuaderno y vi un dibujo de los 4, Emma, Dylan, Sophie y yo, frente a nuestra casa, con un sol brillante encima. Debajo, en letras torcidas, decía: mi familia es perfecto. Pequeño, dije, con un nudo en la garganta. Me abrazó, y por primera vez en meses, sentí que tal vez podríamos salir adelante. El proceso legal siguió su curso. El juez Callahan cumplió su palabra. Fiona perdió cualquier derecho a la custodia permanente, aunque se le permitieron visitas supervisadas una vez al mes. Los chicos, con el tiempo, decidieron que no querían verla. No los forcé, ya habían perdido demasiado.
En cuanto a mis bienes, todo quedó protegido. La casa, mi empresa, mis ahorros, Fiona no tuvo acceso a nada. Su vida de lujo se evaporó, y los rumores en su círculo social la dejaron aislada. La última vez que supe de ella, trabajaba en una tienda de ropa, viviendo en un apartamento pequeño en Queens. Mi vida, por otro lado, empezó a reconstruirse. Harper Security Solutions creció gracias a nuevos contratos con el gobierno. Mis contactos en el FBI me recomendaron a otras agencias, y pronto estaba firmando acuerdos con departamentos de policía en otras ciudades. El trabajo me mantenía ocupado, pero ahora hacía tiempo para los chicos. Los llevaba a la escuela, iba a sus partidos, ayudaba con las tareas. No era perfecto, pero era nuestro. Un año después, conocí a Elena, una profesora de arte que trabajaba en la escuela de Sophie. Era cálida, honesta, todo lo que Fiona no fue. No buscaba reemplazar a nadie, pero se ganó a los chicos con su paciencia y sus bromas malas. Empezamos a salir, y con el tiempo, se mudó con nosotros. La casa volvió a sentirse como un hogar. Una tarde, mientras asábamos hamburguesas en el jardín, Emma me llamó a un lado. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, mirando el suelo. «Claro, pequeña», respondí, «¿por qué no nos odiaste?». Después de todo lo que pasó, con la taza y eso, su voz se quebró. La abracé fuerte, «porque son mis hijos. No importa lo que diga un papel. Los quiero, y eso no cambia», dije. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y volvió con los demás. Me quedé mirando el jardín, donde Dylan jugaba con Sophie y Elena reía con ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La taza sigue en mi despacho, no como un recuerdo de dolor, sino como un trofeo. Me recuerda que, aunque la vida te golpee, puedes levantarte. Mark está en prisión, Fiona está sola y yo tengo a mi familia. No es la historia que esperaba, pero es la que construí. Y nadie, nunca, va a quitármela.